Más gente hoy, ¿no? Pero el día se repliega. ¿Este es algo? Sí, eso es de... Yo creo que de es una grabadora. Bueno, bien, de acuerdo. El título del mundo de ayer sacó el mundo de páginas de Martín Prieto. No, ayer. La vez en internet. La vez en internet. Sí, porque es que además en el mundo no se puede leer por internet. Ya. No, vamos, lo que a mí me interesa de esta crítica es la técnica que siguió Martín Prieto, que yo creo que ha sido leer el libro y ir acotando lo que le parecía, los párrafos, y luego hacer el artículo, poner los párrafos directos. Es decir, sin comentarios apenas. Prácticamente es... Y es una exposición... Y como él lo asume, que muchas veces yo no sabía si estaba hablando él o yo. Tenía que mirar el libro, porque era exactamente lo mismo, pero muy bien escogido, ¿eh? Y luego, vamos, completamente de acuerdo, ¿eh? Muy bien. Sí que él dice en el libro, con una textual, y dice, no es de extrañar por estas cosas que este libro esté prácticamente no haya sido citado, oculto, o algo así, una profesión. No, también dice una cosa muy interesante, ¿eh? Vamos, creo yo, desde el punto de vista así sociológico general, yo no conozco a este señor, yo no lo conozco, que no es... No lo conozco ni personalmente, pero dice, por lo menos con estos libros, se refiere a todo esto de la izquierda y tal, ya no se podrá decir que los filósofos españoles no se preocupen de temas actuales, urgentes, etc. ¿no? Más o menos que eso no. Un poco denunciando pues el hecho de que la gente mira por otro lado, que no se mete en la arena, que lo considera poco filosófico, ¿verdad? Aquello de Plotino, el asalto a las ciudades, ¿no? Son cosas que al sabio no le interesan, claro, para ser Plotino bien, pero bueno. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver alguna recapitulación simplemente para los que vienen nuevos y los que estamos. Es decir, lo que estamos exponiendo ahora, y hoy terminamos ya por fortuna, ¿verdad? Por fortuna, porque son cuestiones preliminares, pero que son la justificación de la organización del tomo sexto, ¿no? Y lo que estamos terminando es la sección preliminar, o cero, cuestiones previas, que tenía dos capítulos. Uno, discusión de diversos esquemas de conexión entre bloque A y bloque B. Y segundo, redefinición de la teoría de la ciencia como gnoseología. En este capítulo, si recuerdan ustedes, segundo, pues hablábamos, eran 5 párrafos. La teoría de la ciencia como filosofía de la ciencia. 2. Distinciones fundamentales. Reexposición de la distinción entre gnoseología crítica y doctrinal. 3. La distinción entre gnoseología general y especial. 4. Distinción entre gnoseología analítica y sintética, que vimos ayer. Y hoy es el último. 5. Distinción entre primeros y segundos analíticos. Eso vamos a hacer otra vez. Distinción entre primeros y segundos analíticos. Bueno, claro, la distinción, como sabemos, es de Aristóteles, y aquí vamos a utilizarla como punto de referencia, claro, en cierto modo obligado. Y ya hemos dicho otros días, y exponiendo la sorpresa realmente que yo recibí al ver que, confrontando la organización que iba tomando la teoría del cierre con Aristóteles, había correspondencias impresionantes que vamos a ver. Correspondencias no quiere decir identidad ni mucho menos, ¿no? Realmente en cuanto al contenido tiene muy poco que ver, ¿no? Para decirlo francamente, ¿no? Pero sin embargo la correspondencia subsiste hasta el punto de
yo creo, no solamente de permitir, sino de obligar incluso a utilizar esta tecnología, lo cual al mismo tiempo supone una reinterpretación del proyecto aristotélico de los primeros y segundos analíticos, que es algo muy difícil y muy discutido por los comentaristas, ¿no? Bien, entonces, pues nada, que la distinción, empezamos así, plan ya histórico, diríamos, histórico-filológico, vamos, al nivel que nos movemos, ¿no? La distinción primeros y segundos analíticos es como es sabido de sobra, es el contenido del órgano. Son los dos libros del órgano de Aristóteles, que además contiene otros libros. Los más importantes son, pues, el libro de las categorías, el de interpretación, pedían en ellas, el tratado de los sofistas, reputación de los sofistas, ¿verdad? Estos son los más importantes. Y entonces, los primeros y segundos analíticos son dos libros más entre estos libros que llaman el órgano, son los dos libros. Y según muchos son los libros centrales, lo más importante. Es decir, aquellos por los que Aristóteles, es Aristóteles porque en los segundos Aristóteles pues crea la lógica, como es bien sabido, crea la lógica incluso como una disciplina independiente. Y entonces estos primeros y segundos analíticos, los analíticos, diríamos, pues son, según algunos, la parte central e incluso la parte única, propiamente la parte única. Es decir, parece ser que en el liceo, vamos, en la escuela, no se decían analíticos, sino que se decía el pedisilogismos, se trataba sobre el silogismo. Es decir, que en la tecnología de la escuela, del liceo, de la escuela de Aristóteles, pues se decía esto, se refería al pedisilogismo, sobre el silogismo, se decía los libros del silogismo. Pero y el propio Aristóteles no utiliza tampoco esta expresión, que posiblemente esta organización del órgano y de los analíticos es una cosa de los editores posteriores, ¿no? De editores posteriores, que no es de Aristóteles, como muy bien sabido. También se discute mucho el lugar que ocupa cronológicamente el órgano y los analíticos de Aristóteles, pero en fin, estas cuestiones que están tratadas en todas las introducciones de las obras de Aristóteles, no vamos aquí a discutir porque no es el caso, aunque son muy importantes también. Entonces la cuestión es que Aristóteles utiliza alguna vez en el texto el nombre de analítico para referirse a su tratado, o sea, también como nombre del propio tratado, el nombre metalingüístico. Pero sin embargo la tecnología no es nada clara. Y entonces el problema que aquí se nos plantea, vamos, por lo menos el problema que interesa plantear en la teoría del cierre es este. Bueno, ¿y por qué razón Aristóteles llamó al tratado de los silogismos los analíticos, o viceversa? ¿Por qué los analíticos contienen el tratado de los silogismos? Ese es el asunto, yo creo. Ese es el asunto que vamos a tratar. Es decir, los analíticos, claro, los analíticos son de hecho, contienen de hecho el tratado del silogismo. Eso es un hecho evidente, un hecho, diríamos, bibliográfico, editorial, ¿verdad? Pero la cuestión es por qué el tratado del silogismo, el pedisilogismo, se llamó analíticos, ¿verdad? O por qué a los analíticos contienen el silogismo. Es decir, que tiene que ver el análisis con los silogismos. Es que los silogismos son analíticos. Ahí está la cuestión central. Es que el tratado de los silogismos es analítico. ¿Y qué quiere decir analítico aquí? Puesto que Aristóteles ha opuesto analítico a dialéctico. Ya lo dijimos el otro día. Aristóteles opone analítico a dialéctico, no a sintético. Esa es la cuestión, esa es la cuestión principal. Entonces, lo analítico no es lo sintético. Entonces, ¿qué pasa? Al decir que los analíticos es el tratado del silogismo, quiere decir que está hablando de unos silogismos analíticos y de que después habla de unos silogismos dialécticos. Con lo cual reproduciríamos el asunto que hablamos el otro día en otro contexto, de aquello de la lógica dialéctica y la lógica dialéctica. Resulta que habría dos lógicas, ¿no? Por una parte una lógica analítica, que serían los silogismos, y por otra parte había una lógica dialéctica distinta de la primera, que serían los silogismos dialécticos.
Ahora, lo que no sabemos, bueno, sabemos, sí, sabemos, yo creo que hay consenso en aquello que Aristóteles llama silogismos dialécticos. Los silogismos dialécticos, pero resulta que los silogismos dialécticos también los tratan los analíticos, de manera que ahí se rompen todas las coordinaciones, ¿verdad? Es decir, Aristóteles llama silogismos dialécticos, ya lo vimos el otro día, aquellos silogismos que de algún modo incluyen contradicción, opinión. Por ejemplo, los silogismos que aparecen en las disputas de los retóricos, de los sofistas, en donde uno opone a otro una opinión, le intenta demostrar, la refuta, hace una conversión en una premisa y lo vuelve en otra. El caso que pues, los escolásticos llamaron el caso del barroco, del bocardo, esas figuras que... Quiere decir que sobre la base de esto se podría sugerir, y algunos así sugieren, que el silogismo analítico sería sería el silogismo, vamos a decirlo, en Bárbara. Bueno, para el que no se acuerde de estas cosas escolásticas, el silogismo en Bárbara, que es sencillamente como un despliegue de la identidad completa, sería análisis en el sentido kantiano, ¿verdad? Es decir, todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, la cosa Sócrates es mortal. Aquí estás partiendo de una proposición pues que expresa una identidad de la cópula es todo hombre es mortal, ¿verdad? Es el descubrimiento de Aristóteles principal, el silogismo en Bárbara. Y además Aristóteles dijo que este es el silogismo por antonomasia, es el que verdaderamente es la verdadera clave del razonamiento, según Aristóteles. Entonces, aquí en un silogismo en Bárbara habría un proceso de despliegue de la identidad. Y entonces esto correspondería muy bien con el análisis, tal como lo entendemos después, como lo entendemos después, pues los juicios analíticos, los discursos analíticos, la analiticidad, el análisis, tal como se entiende el análisis en el contexto de la lógica posterior, de la lógica de Quen o del propio Bull, es decir, la lógica simbólica, el análisis, los juicios analíticos. Y entonces, bien entendido, claro, que este concepto de análisis, que sería sobre todo el matemático, y sería sobre todo el propio de las ciencias formales, claro, las ciencias formales que serían simplemente puras tautologías donde se explanan, donde no se conoce nada real, ¿verdad? Donde simplemente se están haciendo transformaciones idénticas de unas proposiciones en otras, más o menos, y ese sería el caso de las matemáticas como una tautología inmensa que no sirve para nada, sino por las aplicaciones que pueda tener para analizar los fenómenos. Es en el fondo la tesis de Wittgenstein, la tesis de Hume y tantos otros, ¿no? Es decir, la tesis de Einstein, cuando decía las ciencias exactas son exactas cuando no se refieren a la realidad. Es decir, cuando se mantienen en el puro formalismo, cuando se refieren a la realidad dejan de ser exactas. Es decir, entonces ahí Einstein está también recogiendo la idea de que lo analítico y lo matemático es lo tautológico, que no dice nada por sí mismo, que hay que dar interpretación a las variables, y entonces esto sería los silogismos de Aristóteles, que serían puras tautologías. Es la acusación que se ha hecho tantas veces por Descartes, como sabemos, mucho antes, Pedro Ramos, etc. La acusación que se ha hecho a los silogismos de ser algo puramente verbal, escolástico, vacuo, que no dice nada, porque cuando decimos todo hombre es mortal ya estamos diciendo que Sócrates es mortal, porque si la conclusión no se admitiese tampoco admitiríamos la premisa mayor ni la menor, por tanto el silogismo no dice nada, no aporta ningún conocimiento, es simplemente una organización de cosas que ya se saben para no decir nada realmente, por tanto no es un instrumento de la ciencia. Entonces los primeros analíticos, según la interpretación, los analíticos de Aristóteles serían pues esto, exposición de los silogismos en Bárbara principalmente. ¿Y qué sería la dialéctica? Que es la que Aristóteles opone, la lógica dialéctica. Pues la lógica dialéctica es la que encierra contradicción. Y la contradicción, claro, ya no puede brotar de un despliegue por identidad de unas premisas. Tiene que brotar de que otro le opone la contradicción, de que otro, la discusión, ¿verdad? Que dicen una cosa, ese uno dice una cosa y ese otro dice la contraria. Y entonces se empieza la discusión. Y por tanto, la dialéctica, claro, habría sido considerada Aristóteles como un dispositivo secundario y puramente dado en el mundo de la opinión, que no tiene valor científico,
es el mundo de la retórica, de la sofística, etcétera, y entonces ahí estaba la dialéctica, que tiene una finalidad sobre todo catártica, es decir, para purificar pues los errores, las contradicciones que aparecen en la discusión, incluso en la ciencia también, pero que no tendría más que una función catártica, no directamente científica, porque la exposición de la verdad científica estaría en el silogismo. Entonces, pues este es el asunto, claro, que los silogismos dialécticos en Aristóteles sería esto, pero es que Aristóteles trata de estos silogismos también en los analíticos. Por consiguiente, la situación no encaja en absoluto. La situación no encaja con lo que nos interesa a nosotros. Bien, entonces, claro, la cuestión es si los analíticos de Aristóteles, la pregunta que hemos hecho, ¿por qué llama Aristóteles analíticos a los silogismos, al trabajo de los silogismos? Porque es el núcleo del asunto. ¿Por qué le llama analíticos? Entonces hay que regresar al uso que hace Aristóteles y coetáneos del análisis. Y el análisis pues es un concepto muy poco técnico hasta los tiempos de los matemáticos, de Proclo y demás, de Teón, ¿verdad? Porque el análisis no aparece en las obras de Aristóteles como una figura clara, ¿no? Sino el análisis más bien en el sentido general que tiene la etimología de la palabra, es decir, que cuando toma un sentido, digamos, técnico es en Aristóteles, precisamente con los analíticos, ¿verdad? Y un sentido distinto del que toma después, porque aquí análisis se opone a síntesis. Es decir, en los matemáticos análisis se opone a síntesis, como vimos el otro día, ¿no? Y el análisis, y en cambio en Aristóteles los analíticos no tienen ese sentido, porque se opone a dialéctico, esa es la cuestión. Aristóteles se opone a analítico a dialéctico, que es la posición que luego tomará Kant y tantos otros, ¿no? Analítico se opone a dialéctico, no a sintético. Entonces hay aquí una cuestión que no es de nombres en absoluto, como vamos a ver, sino que es una cuestión de fondo, completamente de fondo. O sea que es muy difícil de determinar y de deshacer los embrollos que están aquí implicados. Yo creo que aquí la cuestión de fondo es esta, que análisis Aristóteles lo utiliza pues de un modo en principio no técnico, diríamos informal, el verbo luo, ¿verdad? Lío, que es desatar, desligar, lo que está atado, lo que está liado, lío, y la palabra liado en español es la misma, ¿no? Lo que está liado es deshacerlo. Por tanto, el análisis supone algo que está liado, Claro, luego los matemáticos es los que determinarán esto que está liado, realmente es el problema, ¿verdad? Pero porque se supone ya resuelto. Y entonces, ¿qué quiere decir lo que está liado? Pues aquí viene una cuestión yo creo muy importante, vamos, que voy a tocar muy de pasada. Es decir, lo que está liado, vamos a utilizar la expresión liado por el lío, ¿verdad? Lo que está liado, lo que está atado, enredado, pues el análisis lo descompone en sus partes. Pero claro, descomposición no es análisis solo. La descomposición no es un análisis. Yo puedo descomponer algo que tiene una cierta estructura borrosa, pero descomponerlo en partes no es analizarlo. Ejemplo inmediato. El jarrón que siempre pones, por ejemplo, que es algo que está trabado, que está liado, o el cestaño, que tiene logos, que también hemos referido. Un cestaño que tiene un logos, que está liado porque las mimbres están ahí entretejidas. Si yo lo parto en trozos con un machete, ¿verdad? Aquella descomposición no es un análisis. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que análisis dice algo más que descomposición. Análisis parece que dice siempre en el principio, por muchos ejemplos se puede poner, en partes que luego se pueden reconstruir, de algún modo, que es el concepto que tendrá luego la síntesis, claro, la síntesis. Si volviendo al jarrón, el jarrón se rompe en fragmentos, en partes formales, que luego se pueden reconstruir el jarrón, entonces sí que cabrá un análisis del jarrón, a ver por qué se fracturó por esas partes y no por otras. Entonces es un problema físico. Es decir, por qué el jarrón al recibir un golpe se fracturó de este modo tan aleatorio al parecer, pero claro, no es aleatorio, tiene que ser determinista. Entonces es un problema físico de primer orden el saber por qué un jarrón se fracturó por estas líneas y no por otras, en concreto, ¿verdad? Y
Y entonces la determinación de esas partes ya es un análisis, en este caso físico. Lo que pasa es que ese análisis no agota absolutamente el concepto de análisis como natural, porque el análisis se puede pasar por muchos planos. Un ejemplo, que a veces no implica la reconstrucción. Por ejemplo, para utilizar el que pusimos el otro día, el análisis de un organismo en sus componentes químicos. Bien. Según el criterio que estamos utilizando, un organismo descompuesto en sus componentes químicos, pues no se puede recomponer luego. No se puede recomponer hasta la fecha, ¿verdad? Por mucho que diga Oparin y demás, hasta la fecha no hay algunas partes, ¿verdad? Algunas partes, incluso unos aminoácidos, tal, pero no se ha reconstruido nunca jamás, partiendo de los elementos químicos, nada que se parezca ni a un riñón ni a un hígado, eso está completamente descartado. Es decir, eso, sencillamente decir que se puede recomponer es a mi juicio, es una de las mayores vanidades, ¿verdad? Y prejuicios, ¿verdad? Eso no hay ninguna base real. Ya llegará el tiempo, bueno, pues cuando llegue, pero ahora no hay nada que hacer. Es que es una de las razones, a mi juicio, que hay que tomar realmente en serio para establecer una marca diferencial entre una categoría de ciencias llamadas físico-químicas y otra categoría de ciencias llamadas biológicas, sin perjuicio de las involucraciones, pero es totalmente distinto. Además, las ciencias biológicas implican la teleología necesariamente, según hemos visto muchas veces, mientras que las ciencias físico-químicas no tendría sentido en absoluto aplicar ideas de teleologías, teleocrinas en las ciencias físico-químicas, pero en las ciencias biológicas parece imprescindible por la práctica común de todos los biólogos, de todos los lados, aunque no lo quieran, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el análisis químico de un organismo viviente o un cadáver, que más da, sobre todo viviente, el análisis de un organismo, como no tiene reconstrucción, no es análisis, según el que te lo he dicho, ¿verdad? Hombre, la respuesta yo creo que es bastante sencilla. Es que estamos analizando el organismo, estamos haciendo un análisis químico del organismo, no un análisis biológico. Esa es la cuestión. Lo que estamos haciendo es análisis químico del organismo, un análisis biológico. Y entonces, los elementos que tú has obtenido del organismo los puedes volver a sintetizar de otros modos, aunque no sea biológico. De manera que lo que no es el análisis biológico, lo cual estamos diciendo lo mismo, que el análisis químico no es no es propiamente un análisis biológico, es una cosa diferente, ¿verdad? Solamente cuando se presupone, y ese es el presupuesto implícito, que todo es química, entonces el análisis químico es el biológico, pero es lo que no es, precisamente, solamente con ese supuesto que está sin parar de estar ahí presente. Entonces, según esto, lo que habría que buscar era cuál es la referencia previa con respecto a lo que Aristóteles llama análisis de los silogismos. Eso es. ¿Cuál es la referencia de ese compuesto previo, que todavía no se llama síntesis, ¿verdad? Esa referencia previa con la cual él hace el análisis y llama analítica a la teoría del silogismo. A mí me parece, aunque todo esto, la justificación, diríamos, filológica de esto, pues es decir, es larguísima y exige otro tipo de métodos, pero vamos, la idea, la interpretación que estoy moviéndome va por esta línea, que también ha tenido en cuenta muchas consideraciones de tipo filológico, pero vamos, esto es otro capítulo, ¿no? La idea es la siguiente: si realmente los silogismos son el análisis, es decir, si los silogismos son el resultado de un análisis, para decirlo así, en el sentido que estamos diciendo, aquello que se está analizando tendrá que ser algo muy parecido a los silogismos, muy parecido, puesto que se puede reconstruir, ¿verdad? Y algo muy parecido son los razonamientos. Tanto es así que algunos traductores dicen que Aristóteles, cuando hablaba de silogismo, y los del Liceo, no hablaban de silogismo en el sentido nuestro, en el sentido ya técnico de la lógica posterior, ¿verdad? De la lógica escolástica, de la propia lógica aristotélica, pero sobre todo de la lógica que utiliza símbolos, que fue Aristóteles el que los introdujo, que también, esto es muy importante también. Y Aristóteles es el primero que introduce una simbología algebraica en los silogismos,
que la desarrolla muy poco, pero todo el mundo alfa, gamma está constantemente ahí con simbolismo algebraico. Aristóteles está moviéndose en un plano ya algebraico para hablar de los silogismos, muy poco desarrollado, pero está ya funcionando. Es simplemente cuestión de... Y esto es lo que hacen los escolásticos enseguida, ¿no? Con toda la teoría de los silogismos y que después sufre o experimenta una evolución increíble, pues en el siglo XVII, XVIII, etc. Y no digamos en el siglo XIX con la lógica de Boole y la reinterpretación de los silogismos en plan de álgebras de Boole, etc. Lógica de clases, etc. Todas estas lógicas clásicas que se llaman, la lógica de Peano, la de Boole, la de Russell, etc., la de Schroeder, todas estas lógicas de relaciones de clases, las consideran los propios autores como una simple explanación de los silogismos de Aristóteles. Es más, es casi un paso obligado fue un paso obligado en todo aquel que expuso una álgebra lógica, someter análisis a los silogismos, a ver cómo funcionaba esto aplicando los silogismos, porque era como la piedra de toque, ¿no? De esta lógica tenía, entre otras cosas, que poder dar cuenta de los silogismos, poder envolverlos, poder demostrar que los silogismos son un aspecto, un caso particular, pero de algo más amplio que estaba contenido ahí. Lo cual quiere decir que todo el mundo aceptaba en principio los principios de Aristóteles, ¿verdad? O sea que ya no pasó con las lógicas modales, bien. Entonces la idea de que si los silogismos, según algunos autores, no tenía un sentido técnico en el liceo. Silogismo era una especie de palabra que se utilizaba en la época de Aristóteles, en algunos círculos intelectuales. Silogismos era pues un logismo, un logos compuesto unos con otros, una serie de discursos. El logos es el discurso, una serie de discursos trabados, es lo que llamamos una argumentación, una prueba de un abogado, ¿verdad? Un discurso trabado, una prueba, un discurso. Entonces era un silogismo, pero en el sentido técnico que le dio Aristóteles, ¿verdad? Y tenía que estaría la clave del análisis. Entonces partiríamos, lo originario sería el silogismo, pero en el sentido popular griego, bueno, griego de la élite que estaba en torno al... El silogismo era un conjunto trabado de argumentos para lo que fuera, ¿no? Para un discurso, para una prueba judicial, para un discurso político, es decir, un razonamiento, una argumentación. Lo cual, claro, suponía un desarrollo muy estricto de una vida urbana, de un tipo de racionalidad urbana característico, porque es muy distinto entonces esto de un mito, del mito del logos, ¿verdad? La famosa cuestión del mito del logos. No es contar un cuento, no es ir contando un cuento, es empezar a argumentar. Y entonces, partiendo de esto, como algo dado, como algo que se encuentra Aristóteles en su medio, entonces lo que habría hecho Aristóteles, y esto arrojaría mucha luz sobre el significado de los analíticos, lo que habría hecho Aristóteles sería esto, nada menos. Puede establecerse una estructura universal a todos los tipos de argumentación tan diversos que pululan por aquí, ¿verdad? Que son, como son, las argumentaciones de los psicofantes, de los sofistas, de los políticos, de los retóricos, de los geómetras, de los astrónomos, ¿verdad? Que son muy distintos de los cuentos de los cuentos de los poetas y demás, ¿no? Es decir, puede encontrarse algo en este tipo de argumentación que ya es muy distinto de los cuentos, de los mitos de los poetas, pero que tienen como denominador común, diríamos, la argumentación, que son silogismos argumentativos, pero que son muy distintos. Y la principal diferencia consiste en que todos ellos son tan falsos como los poetas, ¿verdad? Son totalmente falsos como los poetas, es decir, que la argumentación no garantiza absolutamente ninguna verdad. Y únicamente hay una clase de estas argumentaciones que son las de los geómetras, principalmente Aristóteles. Las de los geómetras y las de la astronomía ligada con la teoría de los eclipses y tal, ligada con la geometría. Y entonces este tipo de argumentación sería la que a Aristóteles le había llamado la atención, diciendo, pues aquí hay un tipo de argumentación diferente. Y entonces pues vamos a analizar
vamos a descomponer estos silogismos en el sentido popular para ver en qué consiste la estructura de la argumentación. Es decir, cuándo esta argumentación empieza a tener que ver con la verdad y cuándo no. Esa sería la cosa que a mí muchas veces se me ha ocurrido la comparación, ya la hemos comentado algunas veces, aunque sean cosas muy distintas, entre el punto de vista de Aristóteles, que no hay que olvidar que Aristóteles era sobre todo un biólogo. Realmente Aristóteles estaba todo el día abriendo animales, coleccionando plantas, ¿verdad? Su horizonte era el de un biólogo más que otra cosa, lo que llamamos un biólogo. Y entonces, y también procuraba encontrar, pues, principios comunes a los más diversos seres vivientes, ¿no? Pues a mí se me ocurre la comparación de esta perspectiva de Aristóteles ante los silogismos, en el sentido popular, y vamos a encontrar cuál es la estructura común a estos silogismos, que se pueda deformar, que se pueda degenerar. La comparación es lo que se podría pensar de la teoría celular o en nuestros días, prácticamente ya, con saber qué tienen de común todos los seres vivos tan diversos. Pues todos tienen, aunque sean tan diversos, tienen de común el ADN, por ejemplo. Y entonces un resultado tan absolutamente, qué sé yo, pretencioso, por decirlo así. Entonces vamos a encontrar una estructura que sea común a todos los seres, desde el último gusano hasta el último elefante o hombre, ¿verdad? Todo esto tiene de común tiene de común el ADN, ¿verdad? Y está bien. Pues un poco es lo que Aristóteles yo creo que pretendía hacer, es decir, todas estas argumentaciones tan diversas tienen de común la estructura del silogismo en Bárbara, precisamente. Claro, visto el asunto desde la escolástica, bueno, cuando los silogismos ya están tecnificados, ya son una cosa para aprender en 8 días, ¿verdad?, en una escuela, pues el silogismo en Bárbara no parece una trivialidad de tal naturaleza que no, como puede parecer una trivialidad una molécula de ADN. Pero entonces la importancia de esto sería que con esto pretende dar cuenta de toda la multiplicidad de argumentaciones tan diversas que hay y darles cuenta precisamente porque unas son verdaderas y otras son deformaciones, degeneraciones o lo que fuera. Otras son dialécticas, falsas. Entonces la analítica estaba bien asegurada, estaba justificada en este mundo. Se parte de esto porque de lo que se parte de las argumentaciones tan diferentes pretende llegar al silogismo ya técnico, en Bárbara, y a partir de esto pretende poder reconstruir todo lo demás. Entonces ya está la síntesis hecha con la reconstrucción de todo lo demás. Y entonces, claro, la situación sería la siguiente, pues entonces está clarísimo el asunto. En los primeros, como los analíticos son dos, primeros analíticos, segundos analíticos, en los primeros analíticos lo que hace Aristóteles es la exposición de los componentes generales de la estructura del silogismo, sean científicos, bueno, científicos en el sentido, no tiene propiamente el sentido que damos hoy, científico en el sentido de silogismos epistemónicos, de silogismos que conducen a la verdad, ¿verdad?, que lo hace Aristóteles. Y es decir, Aristóteles no tiene en la cabeza pues un gremio de científicos como el de hoy, silogismos que tienen científicos, porque esos científicos no existen prácticamente, son unos grupos de geómetras más o menos raros, extraños, poco numerosos, ¿verdad?, y cosas de ese tipo. Ya muy avanzado, porque Aristóteles ya la serie de cosas que Aristóteles nos transmite, pues prácticamente esto de Euclides, que él conocía, como muchas veces hemos recordado, a través de un manual que se había hecho perdido, de un tal Teudio de Megara, que había escrito un manual que había arrumbado a todos los anteriores. Había manuales porque había muchos teoremas geométricos que habían ido descubriendo desde Tales a Pitágoras, había ya muchísimas reglas y teoremas geométricos, y entonces el primer manual, al parecer, ya en plan axiomático, sistemático, pues el de Teudio. Y hay quien dice que Aristóteles tuvo a la vista el manual de Teudio, que después Euclides lo superó y claro, lo arrinconó. Lo que pueda pasar con un libro de texto hoy, ¿verdad?, un libro de texto de química de ahora, pues queda completamente, deja totalmente arrinconado un libro de hace 50 años. Pues, algo parecido. Entonces, y por eso la influencia tan enorme que se aprecia entre Euclides y Aristóteles
porque es que Aristóteles no conoció a Euclides, fue al revés, pero sin embargo conoció al antecedente de Euclides. De manera que hay una continuidad plena. Cuando se ha dicho que los elementos de Euclides son la lógica de Aristóteles puesta en movimiento, pues claro, porque Aristóteles a su vez había estudiado a los silogismos de los geometras, y además de un modo que no hay quien reconstruya es decir, lo que no se entiende, vamos, y ya lo hemos visto muchas veces, pero lo que yo no entiendo es cómo pudo Aristóteles creer que Euclides estaba haciendo silogismos. Es bárbara. Los hace, pero la demostración de Euclides no son silogismos. Eso también es verdad. Y entonces el mismo Aristóteles parece que prescindió de todo lo que, claro, como suele ocurrir, todo lo que no caía en el esquema de los silogismos, y lo demás lo consideró pues como ayudas, pero realmente, y eso tendremos que verlo en su momento. Es decir, los silogismos de Euclides, las demostraciones de Euclides no son silogísticas, sencillamente, aunque contienen silogismos necesariamente. Y esto es dificultad. Si lo contuviera, no. Contienen silogismos, pero contienen razonamiento otras muchas cosas que no son silogismos. Es la cuestión. Por tanto, claro, aquí estamos partiendo en esta exposición de una gran distancia con respecto a Aristóteles. Estamos tratando de reconocemos totalmente la importancia de Aristóteles esto, pero al mismo tiempo también partimos de una posición en donde la lógica de Aristóteles es completamente superada, por supuesto, pero sin embargo como núcleo de la posterior. Bueno, pues entonces la cuestión sería la siguiente. Aristóteles divide los analíticos en dos partes, primeros analíticos y segundos analíticos. Los analíticos primeros, que se llaman analíticos segundos, y que luego los escolásticos los tradujeron por lógica minor y lógica mayor, o bien lógica formal y lógica material, esa famosa distinción. Y luego las cuestiones que por ejemplo, he traído este libro también para mostrarlo, porque tenía encima de la mesa, pero un libro, con un manual escolástico del siglo XVI de la lógica de Cosme de Lerma, y que es un libro, precioso, es el que se debía editar o traducir, es un libro de los libros, es un libro de texto, que es la lógica, el órgano. Y aquí constantemente pues cuestiones priorísticas, cuestiones posteriorísticas, un lenguaje bárbaro nos parece hoy, cuestiones priorísticas de los primeros analíticos, ¿no? Las cuestiones priorísticas son, pues qué es el silogismo, cuáles son las figuras y tal. Y cuestiones posteriorísticas, pues cuáles son las categorías, los predicamentos, los predicables, cosas de ese tipo, ¿no? Que es la ciencia, cosas de ese tipo. Es decir, entonces pero esta es la lógica que prácticamente duró. Estos son tantos manuales de lógica que duró pues desde Aristóteles en el siglo III hasta prácticamente el siglo XIX o más. Es decir, que esto ha durado mucho más que lo que haya podido durar cualquier, tanto casi como la geometría de Euclides, ¿verdad? Prácticamente durado durante siglos y siglos. Y claro, y esto está presente en Leibniz, está presente en todo. Es decir, esto no es una cosa que se haya superado, esto sigue ahí entretejido en Leibniz totalmente, todas las relaciones, etcétera. Entonces, la distribución de las partes sería la siguiente. Los primeros analíticos, de esa distinción del primero y segundo, tendría el siguiente alcance. Los primeros analíticos tendrían por objeto exponer el silogismo en general. En general quiere decir el silogismo que utilizan tanto los sofistas como los unos, el silogismo en general. Por tanto, el silogismo desde el punto de vista genérico, este es el punto que yo me aferro para aplicarlo luego a nuestro caso. El silogismo en cuanto componente genérico del silogismo científico. Es decir, como componente genérico, es decir, no específico, por decirlo así. Es decir, las ciencias tendrían unos razonamientos específicos, unos procedimientos específicos, pero como toda especie estarían dentro de un género, y este género sería los primeros analíticos. Y los segundos analíticos serían el estudio de los silogismos científicos, propiamente dicho. Por tanto, la teoría de la ciencia estaría en el órgano de Aristóteles, estaría representada por los segundos analíticos. Y efectivamente la teoría de la ciencia, en los segundos analíticos, en las cuestiones posteriores, que llaman, posterioribus, allí es donde se habla de lo que es la ciencia,
de las condiciones de la ciencia. Realmente allí se habla de la ciencia, y Aristóteles también, y los segundos analíticos dicen lo que es la ciencia, la define, da las condiciones. Es decir, que realmente desde el punto de vista aristotélico es clarísimo, esto es indiscutible. Los primeros analíticos es el silogismo en general, y los segundos analíticos es el silogismo demostrativo que conduce a la ciencia, la tecnología tradicional, que conduce a la ciencia. Y entonces, esta distinción sigue de algún modo presente en la obra kantiana. La analítica y la dialéctica. La dialéctica es lo que está fuera de la ciencia, que conduce a la metafísica, y por tanto la crítica de la razón pura consiste en impugnar todas estas variantes del razonamiento de los silogismos también de Kant. De los silogismos, aunque Kant toma como criterio los silogismos de los estoicos, ¿no?, de Aristóteles, claro, es esta cuestión distinta. Y entonces la dialéctica en Kant son los silogismos que no conducen a la ciencia, sino que conducen a las ideas metafísicas de alma, mundo y Dios, frente a los silogismos científicos que estarían en los analíticos, la analítica de Kant, precisamente. O sea pero escucho decir, aquí tenemos un ejemplo muy bonito de cómo formalmente Kant sigue la plantilla de Aristóteles, pero un contenido totalmente distinto, pero sigue la plantilla, sigue ahí presionando esa plantilla de Aristóteles del analítico y del dialéctico. Bien, en cambio lo sintético, Kant tiene otra función, con los juicios sintéticos a priori y demás, tiene otro aspecto, que se refiere más bien a los juicios que a los razonamientos. Bien, pero claro, entonces resulta que si tratamos los analíticos de Aristóteles, segundos, como teoría de la ciencia, pues es porque aceptamos la teoría de la ciencia aristotélica. Es la cuestión. Si no se puede llamar esto. Y desde aquí se trata de confrontar ahora esto con los requerimientos de la teoría del cierre. Es la cuestión. Voy a ser muy breve porque esto es muy árido pero es casi obligado para terminar ya este asunto, ¿no? Aunque yo me doy cuenta que esto es una cosa muy árida, pero ya hoy terminamos con otros asuntos preambulares, o como se quiera llamar. Bien. La cuestión es que estos análisis genéricos, estos análisis, pues son análisis que vuelven a la ciencia. Pero, ¿por qué razón los segundos analíticos se consideran por Aristóteles el análisis científico de la ciencia, y por qué de la teoría del cierre no los podemos considerar así? Es decir, ¿por qué de la teoría del cierre no podemos considerar los segundos analíticos de Aristóteles como una teoría de la ciencia? Esa es la clave del asunto. De la teoría del cierre, y desde otras sin duda, bueno, de otras también, por supuesto, de una teoría empirista de la ciencia, aquello no hay por dónde agarrarlo, ¿verdad? Pero de la teoría del cierre, los segundos analíticos no pueden ser considerados como una teoría de la ciencia. Y no porque sean, porque haya que descartarlos, ¿no?, sino porque hay que reinterpretarlo de otro modo. Esa es la cuestión. Este es el objeto de esta exposición. Es decir, la razón principal es esta: que sencillamente Aristóteles, en los segundos analíticos, no ofrece, ni puede ofrecer, precisamente porque parte del silogismo, como si fuera un silogismo analítico en el sentido dicho, no puede ofrecer realmente la naturaleza y la estructura de un razonamiento científico que conduce a una verdad científica interna a la ciencia. Esa es la cuestión. Es decir, Aristóteles no ofrece allí una verdad interna a la ciencia, ni puede ofrecerla. Entre otras cosas, primero, porque, claro, esto habría mucho que hablar, pero simplemente para indicar una vía de análisis importante. La distinción entre analítico y sintético en Aristóteles, los silogismos dialécticos de Aristóteles, están incluidos en los propios analíticos, como hemos dicho. En los propios analíticos, pero en el propio silogismo en Bárbara. El propio silogismo en Bárbara es analítico, si no se considera como tautología. Si se considera como tautología, pues no es nada, simplemente no tiene ningún valor de conocimiento objetivo, simplemente una transformación lingüística, simplemente, ¿no? Pero si se considera como un razonamiento, como se le considera normalmente en la lógica posterior, entonces el silogismo es una transformación circular, en donde la conclusión está implícita en la premisa. Y la dialéctica o la contradicción consiste en que la premisa va a demostrar la conclusión que tiene que ser demostrada. Es decir, la propia
el propio discurso silogístico es ya dialéctico, porque contiene esa contradicción, que empieza por una premisa que tiene que suponer la conclusión. Y esto no quiere decir que esa contradicción no sea una contradicción dialéctica, es decir, no esté ejercitada precisamente por lo mismo, porque realmente esto tiene mucho que ver con la famosa cuestión que plantea Russell y otros muchos, de si la famosa definición de silogismo de Aristóteles, estos silogismos de dicentontinos, es decir, que puestas ciertas cosas salen necesariamente otras por el hecho de haber sido puestas las primeras. Es la definición famosa del silogismo. El silogismo es un logos, silogismos es estilogos, silogismos es un logos tal en el que puestas ciertas cosas salen necesariamente unas terceras por el hecho de haber sido puestas las primeras. Esa es la idea clave de Aristóteles. Y claro, la pregunta es, que Russell la trató mucho en tiempos, si esto de que salen ciertas cosas es un concepto psicológico o lógico, ¿no? Porque salen ciertas cosas en quién, claro. Para que salgan ciertas cosas interpretadas psicológicamente, como se interpreta normalmente, dado que el silogismo se considera como el tercer acto de la mente, así lo consideran todos los escolásticos, el propio Aristóteles, el silogismo es un concepto psicológico, es el tercer acto de la mente, es el razonamiento, es aquello por lo que el hombre es racional. La racionalidad consiste en hacer silogismos, según Aristóteles. El hombre es racional porque hace silogismos, no por otra cosa. Como es viviente porque tiene ADN, ¿verdad? El que hace silogismos es, de ahí las famosas discusiones de si el silogismo del perro, aquello que discutíamos el año pasado, ¿verdad? Es decir, el silogismo era la clave de la racionalidad. Y entonces, claro, el razonamiento es silogístico, es característico del hombre. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, que Aristóteles, que supone que el silogismo es lógico y formalmente verdadero cuando se ajusta según las leyes del silogismo en Bárbara, principalmente, resulta que este silogismo ve él que no es científico por el hecho de ser coherente, por el hecho de ser un silogismo bien hecho, no es científico. Entonces, cuando confronta los silogismos de los sofistas o de los retóricos con los silogismos de los geómetras, la diferencia no la aprecia en silogismos, claro, porque según su teoría todos son racionales. La diferencia la aprecia en que las premisas de las que parte el geómetra son distintas de las premisas de las que parte el retórico o el psicofante o el político, ¿no? Son premisas distintas. Y esa es la diferencia de Aristóteles. Entonces, ¿cuál es el estado de la cuestión que él plantea? Pues que el razonamiento supone siempre partir de premisas. Es decir, el razonamiento no parte simplemente de nada, parte siempre de presupuestos anteriores, de conocimientos anteriores. Conocer es conocer a partir de algo que ya conocemos previamente. El conocimiento es racional. Como no se puede ir al infinito, entonces no podemos estar demostrando hasta el infinito todo, entonces tenemos que detenernos en unos primeros principios, los cuales ya no podrán ser por razonamiento. Entonces los primeros principios no podrán venir de un silogismo. Entonces, estos primeros principios, ahí está la clave de la diferencia entre otros. Estos primeros principios que no pueden venir por razonamiento tendrán que venir, ¿por qué? Por intuición. La de Pagoé, una intuición muy especial, una intuición que no es con la intuición que nosotros llamamos intuición o psicología actual, donde la intuición es un conocimiento rapidísimo, instantáneo, frente al discurso que supone, pues eso, discurso, supone pues pruebas y contrapruebas, ¿no? Vueltas y revueltas. La intuición es de golpe. Pero, claro, el hecho de que se ejecute en un instante no quiere decir que la intuición no contenga ya un razonamiento. Puede ser un razonamiento rapidísimo. Es decir, aquí la cuestión psicológica es otro plano distinto de la cuestión lógica. Y entonces, cuando se dice, volviendo a los Russell, entonces que puestas ciertas cosas siguen necesariamente unas terceras, necesarias psicológicamente. Para esto tendría que todo el mundo que ser intuitivo, ¿verdad? Es decir, que puesta una se disparaba automáticamente, pero además ese disparo, aunque pudiera ser de una máquina, no por ello sería más probativo que si lo otro. Sería una cuestión de ritmo del curso, pero no sería más probativo, ¿verdad? Y entonces aquí lo que quiere decir esto simplemente es que la cuestión del tiempo, del tiempo del discurso, pues está fuera de lugar.
y que el silogismo, cuando es probativo, es cuando la premisa anterior no es anterior, sino que supone la conclusión que es posterior en el tiempo, pero es simultánea, lógicamente. Ese es el asunto. Con eso tiene mucho más que ver, seguramente, la famosa teoría de Spinoza de los tres géneros de conocimiento, ¿no? El tercer género viene a ser esto. Es una frente al conocimiento de los comerciantes que van ahí haciendo cálculos y haciendo proporciones, mientras que el tercer género de conocimiento lo ve de golpe, lo ve intuitivamente, de golpe, pero no porque no sea silogístico, sino porque lo que ve de golpe es la implicación de la conclusión en la mayor. Y entonces esa implicación es el círculo, y esa es la dialéctica del silogismo, y entonces eso está en otro plano distinto de la psicología. Entonces, según esto, lo que está exigiendo Aristóteles es nada menos que lo siguiente. Entonces, los razonamientos científicos que él, esto es muy importante también, ya lo hemos dicho muchas veces, pero ahora conviene repetirlo, los razonamientos científicos no los está exponiendo él pues tratando de describir una ciencia hipotética que se busca, ¿verdad? Una ciencia que se busca, no una ciencia ideal, ¿no? Aristóteles no está hablando de una ciencia ideal. Aristóteles está hablando de una ciencia que considera real, que son los silogismos de los geómetras, A esta le parece que esos razonamientos son apolíticos, es decir, que no tienen vuelta de hoja, que no tienen discusión posible, que no se puede absolutamente que un sofista venga a decir, no, es que el teorema de Pitágoras no es así, eso no interesa, está fuera de lugar, ¿no? Estos silogismos son apolíticos. Y entonces lo que Aristóteles quiere buscar es por qué son apolíticos, esa es la cuestión, por qué son apolíticos y por qué no lo son los otros, los políticos o retóricos, a pesar de que todos utilizan la argumentación. ¿En qué se diferencian los otros? Como no puede ser en el silogismo, encuentra que únicamente pueden ser en las premisas, los conocimientos que se parten. Y entonces es donde introduce la famosa distinción de que habrá unas premisas que luego se llaman axiomas, en Euclides, son los axiomas que son evidentes por sí mismos, son inmediatamente evidentes, per se nota, como decían los escolásticos, son per se nota, es decir, son inmediatamente evidentes, es decir, no necesitan medio, no necesitan un razonamiento, inmediatamente es evidente. Y entonces, estos axiomas evidentes, que son modulaciones del principio de identidad donde no hay contradicción, ¿no? Por ejemplo, dos cosas iguales o terceras iguales entre sí, cosas de ese tipo, ¿no? Que están tomados como axiomas en Euclides, precisamente. Entonces, estos axiomas son inmediatamente evidentes, cosa que no ocurriría en los razonamientos de los políticos y en los abogados. Por ejemplo, la democracia es lo mejor. Bueno, eso es una opinión, es la otra opinión al contrario. O la aristocracia es lo mejor, eso es otra opinión. Entonces, partir de otras opiniones, deduce todo lo que quieras, pero el principio no era evidente, era simplemente un postulado, ¿verdad? Entonces, claro, el problema es que si la ciencia es ciencia, no porque haga silogismos, ese es donde consiste el razonamiento, sino porque parte de unos axiomas totalmente evidentes, ¿de dónde vienen estos? Esa es la cuestión. Entonces ya vienen de fuentes precientíficas, por decirlo así. Los axiomas no vienen de la ciencia, no son internos a la ciencia, vienen de fuentes extracientíficas, precientíficas. Y entonces, estas fuentes precientíficas, ¿qué son? Pues excuso decir lo que pasa aquí. Aquí viene todo el problema de todos los siglos posteriores. Aristóteles simplemente inventa la teoría, expuesta famosísima, inventa en el último libro de los analíticos, la teoría del entendimiento agente. A pesar de Aristóteles sigue siendo espiritualista, a pesar de su orientación materialista, ¿verdad? Como biólogo. Aristóteles dice que los principios salen de las sensaciones, salen de la percepción, que naturalmente no son suficientes para dar lugar a estos axiomas originarios. Y entonces tenía que introducir el entendimiento agente, que escucho decir lo que es eso, ¿no? Que eso es una teoría, pues todo ingeniosa que se quiera, pero que vamos que no tiene nada que ver ni con la psicología, es una teoría metafísica completamente, y además ad hoc para explicar esto, ¿no? Una teoría completamente ad hoc para explicar esto. Es decir, aquello no tiene, vamos, a mi juicio, y así se le considera, y aquello es una cosa pues puramente arqueológica que no tiene más que un interés histórico, pero carece de todo sentido gnoseológico. A lo sumo en ella se puede rescatar pues la apelación que hace la experiencia, eso sí, la apelación a la experiencia, frente a Platón, claro, la negación de las ideas innatas, ¿verdad? No hay ideas innatas,
todo procede de la experiencia, pero procede de la experiencia después, pero simplemente porque lo dice él. Procede de la experiencia, pero luego hay un entendimiento agente que ya no es de la experiencia y que hace las manipulaciones que ofrece la transformación de los principios de los sentidos o de la imaginación o de la memoria, los transforma en primeros principios haciendo conceptos y demás. Y además esto lo hacen los hombres y no los animales. Total, que como luego resulta, al cabo de los siglos, ya se sacaron las siguientes consecuencias. Las primeras consecuencias fue a cuenta del famoso axioma quinto de Euclides, ¿verdad? El axioma de las paralelas. Eso fue el primer golpe, que ya los griegos ya lo vieron, pero después se puso a decir pues en el siglo XIX, ¿no? Cuando Euclides da como un axioma tan evidente como los otros, pues que por un punto nada más hay una paralela y una recta, ¿no? Pero claro, inmediatamente se ve que eso no es evidente, ¿no? Porque supone la idea de finitud, supone, si la recta es infinita, entonces si se prolonga al infinito, entonces no tiene sentido decir que es 1 y 2. Las geometrías euclidianas, como todos sabemos, vienen de ahí, y por un punto no pasa ninguna paralela, o pasan infinitas paralelas, o pasa una sola. Entonces el escoger uno u otro es totalmente gratuito, es un postulado, sencillamente, es un postulado. Por tanto, el axioma de Euclides es un postulado sin el cual no puede desarrollar los elementos, pero se pueden desarrollar otros elementos con otros postulados. Las geometrías no euclidianas, precisamente, o las no arquimedianas, etc. Es decir, que vas negando postulados, introduces otros, pero construyes un cuerpo de doctrina exactamente igual de coherente con la geometría de Euclides. Entonces resulta que la teoría de Aristóteles queda completamente derrumbada, ¿no? El carácter científico de las matemáticas, nada menos, no depende de los axiomas. Depende de otra cosa, puesto que los axiomas pueden... Bueno, y es el criterio que da Hilbert, claro que es el que toma ya en serio esta cuestión, como sabemos, en los principios de la geometría, que da Hilbert precisamente cuando establece la axiomática. Es decir, un sistema de axiomas tiene que, entre las varias condiciones que tiene que tener que podamos negar uno de ellos sin que se rompa la contradicción del sistema, claro, porque si no, no sería axioma. Si al negar uno de los axiomas de un sistema de axiomas hubiera contradicción, entonces es que se derivara de otro. La posibilidad de demostrar, los axiomas tienen que ser independientes, es una palabra. Con lo cual ya se añade otra cuestión todavía más seria, y es que un sistema de axiomas, cada axioma ya no nace de razonamiento, pero el conjunto de los principios, porque de un principio no se deduce más que él mismo, el conjunto de los principios tampoco obedece a razones silogísticas. Entonces resulta que la ciencia pura, aristotélica, ¿verdad?, que euclidea, que parte de los principios axiomáticos, resulta que tiene que partir de unos principios que ya no se demuestran, sino que debe ser intuitivamente. Segundo, que la acumulación de estos principios en un sistema tampoco es demostrable, sino simplemente que se hace. ¿Por qué? Pues por razones prácticas, por las conclusiones que se obtienen, por la fertilidad que se obtiene de un sistema de otro. Por tanto, el carácter absolutamente autoevidente que la ciencia tenía en esta tradición, lo sigue teniendo, queda completamente derrumbado por la propia evolución de esos principios, ¿no?, por la propia dialéctica de esos principios. Claro, y entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues entre las consecuencias más conocidas, históricamente más importantes, pues es las consecuencias que sacaron los teólogos, que las sacaron ya pues Nicolás de Amiens, y luego no digamos ya pues todo lo demás, ¿verdad?, Malebranche y demás. Entonces dicen que se diferencia la teología de la física, y esto lo dice Malebranche. La física también parte de sus principios. Newton, claro, los principios de Newton están hechos según Euclides, lo dice él además, simplemente. Está con axiomas y empieza a deducir. Es decir, que la estructura de la ciencia de Newton es la misma que de Euclides. Principios evidentes que después... Bien. Pero entonces, como los principios resulta que no tienen por qué ser evidentes, basta que sean unos postulados o unas hipótesis, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues ¿qué diferencia hay entre esos principios que vienen de no se sabe dónde, del entendimiento agente, con los principios que recibe un creyente de la revelación? Y lo dice Malebranche literalmente. Dice, mis principios son los de la revelación.
los que dice el Antiguo y Nuevo Testamento. Igual que para el físico los principios son lo que le dicen los sentidos. Los sentidos al físico le dan unas informaciones que él acepta y sobre eso empieza a construir. Al creyente las informaciones se las da el Espíritu Santo a través de la Biblia y sobre eso empieza a construir. Por consiguiente, la teología dogmática es tan científica como la química como las matemáticas. ¿Por qué? Porque los principios de que parte no son demostrables. Y si no son demostrables, claro, Santo Tomás tenía otro añadido todavía más escolástico, típicamente, si se quiere, de abogado, una argumentación de abogado. Es el famoso principio de la ciencia subalternada a la ciencia de los beatos. Una cosa muy ingeniosa, ¿no? Decían así: efectivamente la teología no se puede, dentro de Aristóteles, hay unos axiomas evidentes. Vamos, se supone que hay axiomas evidentes que no se pueden impugnar en absoluto. Pero resulta que hay ciencias subalternas a otras. Y hay ciencias que toman los principios de otras ciencias. El ejemplo clásico era la óptica geométrica, estaba subordinada a la geometría, subalternada. Entonces, ¿qué ocurre? Que la óptica geométrica solamente es una disciplina científica cuando se presupone la geometría de Euclides, ¿verdad? Y está subalternada a ella. Y entonces esta historia pues sigue como sabemos en toda la óptica, sigue desde Descartes a Newton a Fermat, etc. La demostración que hace Fermat del principio de Snell son curiosísimas, ya las he estudiado en esos momentos, son exactamente igual, siguiendo los métodos de Euclides, enteramente lo mismo, ¿no? Más que de un valor interno para ajustar las ideas dentro de la propia escuela, ¿no? Bien. Bueno, total, es que aquí estamos en lo siguiente, que los segundos analíticos que pretenden ser teoría de la ciencia, desde la teoría del cierre no pueden considerarse tales. No pueden ser teoría de ciencia. ¿Y por qué? Pues porque las verdades que esa ciencia ofrece no las ofrece científicamente, sino que las ofrece simplemente como una canalización de unas verdades recogidas en unas fuentes axiomáticas, ¿verdad?, que no se sabe de dónde vienen, que son evidentes, no sabemos por qué, para unos sí, para otros no, para el creyente, para el no creyente, para los que creen en el quinto postulado y no lo creen en él, ¿bien?, que postulan unas u otras, que se puede cambiar de postulados una y otra vez, que en gran medida las revoluciones científicas son porque se cambian de postulados. Claro, esto en física habría mil ejemplos de este tipo. Se han cambiado los principios y entonces, y en geometría también, y entonces las ciencias son diferentes. Por consiguiente, las ciencias no demuestran internamente sus verdades, sino que parten de otros principios que ya no son científicos. Desde este punto de vista, en la teoría del cierre, los segundos analíticos no pueden considerarse como una teoría de la ciencia, porque la teoría del cierre, precisamente lo que sostiene, la tesis central de la teoría del cierre, es que la ciencia ofrece sus verdades internas dentro de su campo. Es decir, que las verdades que la ciencia pretende ofrecer serían internas a su propio campo y no tendrían que depender de otras categorías. Es decir, las verdades científicas dependen de las propias categorías, no de otras. Esta es la gran diferencia de la teoría del cierre con la teoría de Aristóteles. Es decir, que, por tanto, que la ciencia, lo cual supone, como ya iremos viendo, una revisión total de los estratos de la ciencia, completa una revisión total, ¿verdad? Y en donde el razonamiento ocupa un lugar muy importante, pero de cierto modo secundario. Entonces resulta que la idea de... Y supone un reanálisis completo de los teoremas de la geometría de Euclides como natural, de la propia teoría del silogismo. Bien. Pero vamos a lo que vamos, para terminar esto como sea. Entonces estamos en lo siguiente: si los segundos analíticos no son la teoría de la ciencia desde el punto de vista del cierre, aunque lo sea de Aristóteles, pero esa teoría de Aristóteles se supone que está rechazada, claro, es natural. Entonces, ¿qué son? ¿Qué son los segundos analíticos y qué son los primeros analíticos? Bien, partiendo ahora como natural, no podemos partir de otra cosa, estamos antes del cierre, partido de que las verdades de las ciencias, cuando las alcanzan, tienen que ser
obtenidas internamente por ese cierre interno a cada categoría de las ciencias. Entonces resultará que las verdades científicas tendrán que ser analizadas desde dentro, pero sin olvidar que ese análisis de dentro está también envuelto, ¿verdad?, en otras estructuras que han de ser similares, y que solamente Aristóteles, por su espiritualismo, podía hacer una cortadura entre los hombres y los animales. Esa es la cuestión, y todo lo demás. Sí, los hombres se diferencian de los animales en que tienen nus poéticos, ¿verdad? Y todos los escolásticos cada vez más hay un razonamiento que está en lo eterno, ¿verdad? Que está en lo eterno y hasta cierto punto independiente de la experiencia. Me acuerdo de una frase que dice Maritain, que la cito en el volumen primero, dice tal que aunque los triángulos y aunque los compuestos químicos desaparecieran, ¿verdad?, las obras de geometría o las de química permanecerían, serían eternas, porque están fuera de... En cuanto al conocimiento de estas cosas, habría que consultar la experiencia, pero luego la estructura interna de esas ciencias es independiente de la experiencia, porque la ciencia es eterna, ¿verdad? Las verdades son eternas, son intemporales, y temporales eternas. Bien. Claro, estas cosas no se pueden, bueno, por supuesto ni las consideramos ya, porque escucho después de tanta crítica que ha habido con esto, no te vas a poner a discutir estas cosas, damos por supuesto que esto está ya completamente superado. Pero entonces resulta que si al mismo tiempo ponemos en duda de esa cortadura, de forma que Aristóteles lo que está haciendo en los primeros analíticos clarísimo es esto, y lo hemos dicho, estudiar genéricamente componentes de razonamiento, del razonamiento científico, pero que no es científico, pero que lo envuelve, ¿verdad? ¿Por qué se detiene Aristóteles en los razonamientos de los juristas, de los políticos, de los abogados, etcétera, de los sofistas? Es decir, ¿por qué se detiene esos razonamientos? Pues porque cree que son razonamientos de los hombres, y además de hombres dedicados a cosas muy parecidas a los científicos, es decir, a gentes que están hablando, están escribiendo en la ciudad, eso es, están exclamando y escribiendo, habla de estas cosas. También Aristóteles habla, también es verdad, también Aristóteles habla de los técnicos, de los artistas, también dice que son formas de razonamiento, la tecné, etcétera. También habla de esto, se refiere a animales de vez en cuando, más en sociología que aquí, pero sobre todo Aristóteles los componentes genéricos de las ciencias los circunscribe precisamente diríamos a los géneros próximos, al género próximo de las ciencias, al género próximo de los escolásticos. Y entonces este género próximo se detiene ahí precisamente, yo creo que por su espiritualismo, porque no puede ir adelante, porque no puede considerar similar a esto y lo otro. Entonces, si el proyecto de Aristóteles, aquí viene la diferencia con el planteamiento que hacemos nosotros ahora, que vamos a hacer, y que es lo que organiza todo el volumen sexto y los sucesivos. Si Aristóteles, el proyecto de los primeros analíticos es estudiar cuáles son los envolventes genéricos de la ciencia en su género próximo, teniendo en cuenta que este género próximo es esencial a la ciencia, esencial, que no es un adorno exterior, no, sino que es esencial, es decir, que sin él no podría funcionar la ciencia. Entonces, lo que nosotros interpretamos lo que nosotros hacemos es simplemente ampliar el proyecto aristotélico, ampliar y además con fundamento en propias acciones de Aristóteles, incorporando a las ciencias lo que por otra parte está ya completamente hecho, es decir, que no es ninguna novedad, considerando a la técnica, por ejemplo la tecnología, como el envolvente inmediato de la ciencia, a las argumentaciones como envolvente, como género próximo de la ciencia. Y quien dice la tecnología dice pues una serie de construcciones de tipo sociológico, etcétera, etcétera, político, lo que llamamos instituciones, según el concepto de institución que aparecerá en el basilisco, pues nada, este mes, dentro de unos días o unas semanas, ¿no? A todo lo que llamamos instituciones como característica propia de los hombres. Según este criterio, la diferencia de los hombres y los animales no estaría en la razón,
puesto que también los animales razonarían, etcétera, sino en las instituciones propias de los hombres. Por lo menos es un criterio objetivo desde el punto de vista antropológico, ¿no? Es decir, cuando hay instituciones hay hombres, y cuando hay instituciones no hay hombres. Entonces las instituciones pues pueden empezar a verse ya pues hace 15, 20.000 años, pero antes no hay instituciones, hay otras cosas diferentes. Bien, entonces sencillamente la ampliación que nosotros propondríamos los primeros analíticos es considerar como primeros analíticos esenciales a la ciencia, porque sin ellos no habría ciencia, pues todo el análisis de estos logoi, de estos logismos, ¿verdad?, institucionales, que ya no serán silogísticos. Y aquí es donde incluimos precisamente la noetología. Es decir, la noetología sería lo que hablamos el año pasado, sería precisamente pues la estructura de todo el tipo de proceso general a todos estos razonamientos y habrá que demostrar que el silogismo es un caso particular de la noetología. Que el silogismo bien. Entonces tendríamos el primer género próximo de los primeros analíticos. Y el segundo género de los primeros analíticos también habría que ampliarlo como natural, porque no se depende de las instituciones. Es decir, el segundo género de las instituciones sería simplemente pues todo lo que podríamos llamar racionalidad conductual, que afecta directamente a los sujetos operatorios. Es decir, los sujetos operatorios, en tanto los científicos, siguen siendo primates y siguen obrando como primates y siguen razonando como primates. Entonces, y esto no se puede olvidar, claro. No se puede olvidar suponer que los científicos o los hombres están en algo distinto de los primates. No, un científico cuando está haciendo exactamente igual que un chimpancé, cuando está metiendo exactamente lo mismo. Pues, lo que pasa es que el razonamiento de los primates es un género que ya no es próximo sino es remoto, y todavía que habría ampliar a otro tercer círculo, primer género próximo, segundo género remoto, y todavía un tercer género remoto, que sería la racionalidad propia de los organismos, de lo que se llama lo raciomorfo, que hablábamos en tiempo, ¿no? Es decir, porque también, y esta racionalidad no es que sea externa a la ciencia, es que está incluida en los propios científicos, cuando se ve a la ciencia desde el punto de vista materialista. Es decir, solamente cuando no se ve desde el punto de vista materialista se puede pretender atacar a la ciencia o analizar a la ciencia simplemente partiendo de unos supuestos conocimientos que están en lo que es, ¿no? Hay que ver a la ciencia, según esto, pues como una serie de procesos que implican la estructura general de los organismos, ¿verdad?, que supone gente o individuos pues con músculos estriados que se mueven, etcétera. Si no podría conocerse nada, que luego evolucionan desde el punto de vista conductual, ¿verdad?, la ciencia como una forma de conducta, toda conducta operatoria, en una palabra, que no se agota en la ciencia, porque todo esto es como los silogismos también había afuera, y después el tercer género. Y entonces, ¿en qué quedan los segundos analíticos? Entonces, ¿qué son los segundos analíticos? Claro, según hemos dicho, los segundos analíticos no son la teoría de la ciencia. Por tanto, los segundos analíticos no pueden entenderse, de Aristóteles no pueden entenderse como una teoría de la ciencia, sino que siguen siendo analíticos, no sintéticos. Eso, siguen siendo analíticos, no sintéticos. Claro, esto no se puede olvidar tampoco, porque Aristóteles de hecho se llama segundos analíticos, así los llama, segundos analíticos. ¿Y de qué tratan los segundos analíticos? Pues los segundos analíticos tratan de cuestiones también genéricas, totalmente genéricas, pero para aplicar una distinción que aquí tiene su juego, yo creo, la distinción que hacemos entre lo subgenérico y lo cogenérico, ¿verdad? Lo subgenérico y lo cogenérico. Llamamos, bueno, ya sabemos, llamamos subgenérico o especies subgenéricas aquellas especies que se consideran en cuanto subsumidas en el género. Y, pues por ejemplo, si la pentadactilia pues es un concepto subgenérico de los hombres, porque hay muchos animales, casi todos, la estrella de mar, que tienen pentadactilia, ¿no? Entonces decir que los hombres son pentadáctilos es una propiedad subgenérica. En cambio, decir que los hombres tienen no ya manos, porque también las manos las tienen los primates en general, sino que la proporción entre el índice y el pulgar, según los índices de Napier, es de 1 a 13 o lo que fuera. Entonces esto ya es
cogenérico. Esto ya es propio del hombre, pero dentro de una escala en la que vienen los animales, porque al poner en escala los diferentes primates, los índices de la piel van variando también en una escala en donde resulta que la característica del hombre es específica, pero no como una especie que sea totalmente ajena a las demás, es que forma parte del género, una especie que está jugando con las otras, es cogenérica con las otras. Por tanto, al decir pentadactilia estamos estableciendo una propiedad cogenérica del hombre, pero aplicada al caso concreto de esto, como una especie entre otras. Aquí, claro, se ve claramente que la cuestión de las especies es imprescindible para poder establecer esto. Bien, según esto, la conclusión sería la siguiente, a este punto, que los segundos analíticos seguirían siendo analíticos genéricos, pero cogenéricos. ¿Por qué? Porque aquí lo que estaría haciendo la teoría de la ciencia, la nosología, sería analizar todos los componentes genéricos que tiene la ciencia, las figuras, por ejemplo, términos, relaciones, etcétera, que también están fuera de la ciencia, pero tal como se ajustan en las ciencias, tal como están dadas, tal como se ajustan en las ciencias. Entonces, por ejemplo, pues los segundos analíticos de la teoría del cierre estarían representados, pues por ejemplo, principalmente, primero por la teoría de las categorías, que coincide también con el órgano de Aristóteles. Todas las diferentes categorías de las ciencias, aquellas organizaciones que hacíamos de plataformas de anfiteatros, ¿verdad? Aquellas organizaciones pertenecen precisamente es lo específico de las ciencias, pero cogenérico a otras. Por supuesto, toda la cuestión de la jerarquía de las ciencias, toda la cuestión de la categoricidad, de la imposibilidad, la inconmensurabilidad de las categorías, y todas las cuestiones de la involucración de categorías. Todo esto formaba parte de los segundos analíticos, porque no entra de los primeros, porque supone ya un contacto con la materia misma de la ciencia, ya concreta. Y entonces, ¿dónde está la teoría de la ciencia, la sintética? Pues la sintética ya no está ni en los primeros analíticos ni en los segundos, como dice la propia expresión, porque son analíticos. La sintética interpretada, como decíamos el otro día, como una fisiología y no como una anatomía, porque los analíticos eran la anatomía, y basándonos en la idea de anatomía, en la comparación, resulta que los segundos analíticos serían una especie de anatomía comparada de la ciencia, comparar unas ciencias con las otras, es una anatomía comparada. Y entonces la nosología sintética sería una fisiología. ¿En qué consiste esta fisiología? Pues en el proceso, en la constitución del proceso según el cual se construyen internamente o se transforman las verdades científicas. Sería todas estas figuras anatómicas, por así decir, puestas en movimiento. Ahí estaría la verdad teoría del cierre categorial. Allí es donde aparecería precisamente los procesos de cierre. Entonces, en estos procesos de cierre, claro, esto ya no cabe en el volumen sexto, tendría que ser para el séptimo y para los sucesivos. De manera que entonces el volumen sexto quedaría reducido a los primeros y segundos analíticos. Esa es la cuestión. Entonces, con esto es un modo de justificar, de explicar y de justificar al mismo tiempo la organización que toma la teoría del cierre en este momento, al desarrollarse primero como analíticos, como anatomía, diríamos, ¿verdad?, en todas estas diversificaciones, y después en los sucesivos volúmenes como ya propiamente fisiología, por decirlo así, en donde los mecanismos del cierre se van analizando, y además sin considerar ya la dialéctica con las otras posiciones que serán por resueltas o se remiten a los nuevos anteriores. Bueno, pues esto es más o menos la situación. Ya digo, yo ruego que perdonen semejante, pero bueno, termino de lectura, ¿no? Este tercer género que dice usted, este de los radiomorfos, sería análogo al tercer género de Spinoza, la intuición, ¿no?
la rata cuando le puso el laberinto. Sí. Sería el tipo de reglamento con la rata, o qué tipo de cosas que algo que hacemos, pues los cooperativos todavía más, simplemente lo que llaman la sabiduría del organismo, dentro de todos los sistemas del organismo de equilibrio, de autorregulación, todo esto, tiene mucho que ver con la racionalidad, claro. Tiene que ver con la racionalidad. Por eso la intuición que ellos tienen, ustedes están muy acertados, porque la denomina intuición racional. Eso es. ¿Qué tal propinado? Pues nada, muy bien, ahí estoy con lo mejor. Ya lo sé. ¿Leyó la reseña de la voz de estudio? No, esa lectura sí se la traigo. Una cosa es que...